Hola, bienvenidos a Matemáticas en Minutos. Hoy trabajaremos gráfica de funciones utilizando derivadas. Bien, para ello vamos a hacer un repaso de las cosas que hay que tener en cuenta para poder realizar esta gráfica. Lo primero es saber derivar sucesivamente. Lo segundo es recordar los distintos tipos de derivación, por si es directa o regla de producto o si es un cociente entre funciones. Encontrar puntos críticos para poder encontrar después posibles máximos o mínimos. Encontrar los puntos de inflexión para ver los cambios de concavidad de la función. Encontrar los cortes con los ejes para darle una forma más bonita a nuestra función que queremos graficar. Encontrar el síntosis si hace falta, en este caso no, podemos trabajar una función polinomial. Y trazar la función. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a graficar la función x por x menos 2 al cubo. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos críticos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para buscar los puntos críticos es que van a estar donde la derivada primera es 0 o donde la derivada primera no existe. En este caso estamos trabajando con un polinomio, así que la derivada primera va a existir siempre. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la función, reconocer que estamos trabajando con un producto entre dos funciones. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la regla del producto para llegar a esta derivada que tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de acomodar un poquito. Sacamos factor común, lo que se repite. En este caso lo que se está repitiendo es x menos 2 en los dos términos, por eso lo saco afuera. Entonces nos va a quedar x menos 2 del primer término y 3x del segundo término. Entonces, bueno, lo que nos queda al final va a ser x menos 2 al cuadrado por 4x menos 2. Entonces, lo que sigue es ver cuándo ese producto se hace 0. Y bueno, ese producto se hace 0 cuando el primer término se haga 0 o cuando el segundo factor se haga 0. Entonces, de ahí nosotros encontramos que las soluciones van a ser cuando x sea 2 o cuando x sea igual a 1 medio. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a armar distintos intervalos para ver dónde la función crece o decrece, teniendo en cuenta que si la derivada primera es menor que 0, la función va a decrecer, y si la derivada primera es mayor que 0 en ese intervalo, la función va a crecer. ¿Sí? ¿Para qué? Para si hay algún cambio en crecimiento y decrecimiento, vamos a notar si tenemos un máximo o un mínimo. Entonces, bueno, tomamos el primer intervalo, va a ser desde menos infinito hasta un medio, debido a este valor que encontramos acá. Entonces elegimos un valor dentro de ese intervalo. Yo elegí el valor 0 para tener cuentas más fáciles. Entonces donde aparece x reemplazo todo por 0. Opero un poquito y nos damos cuenta que el resultado de esa operación es menos 8. Acá con menos 8 es menor que 0, nosotros vamos a ver que la función acá decrece. Bien, ahora vamos a trabajar con el próximo intervalo. El intervalo desde 1 medio hasta 2. Elegimos un valor dentro de ese intervalo. Yo elegí el valor 1. ¿Sí? Para tener las cuentas de nuevo fáciles. Y bueno, donde aparece x reemplazo por 1. Opero un poco y vemos que acá nos queda que ese valor es mayor que 0, entonces acá la función va a crecer. Buscamos ahora un valor dentro del tercer intervalo, que es de 2 hasta infinito. Si yo elegí el valor 3, reemplazo la x por 3, operamos de nuevo y vemos que nos da 10. Acá la función, como es mayor que 0, la derivada, la función vuelve a crecer. Eso quiere decir que en un medio, ¿sí? En el valor 1 medio de x vamos a tener un mínimo. ¿Por qué? Porque la función primero decrece y después crece, ¿sí? Y en el punto 2 no tenemos ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque la función crece y después vuelve a crecer. ¿Está? Entonces, bueno, ahora sigamos. Lo que vamos a hacer ahora es buscar los puntos de inflexión, ¿sí? Para buscar los puntos de inflexión tenemos que tener en cuenta que tenemos que analizar la derivada segunda y ver si la derivada segunda es igual a 0 o la derivada segunda no existe. Entonces lo que hacemos es tomar la derivada primera, de vuelta tenemos un producto entre dos funciones, aplicamos la regla del producto, ¿sí? Y ahora analizamos a ver si podemos sacar de vuelta algo factor común de acá. Y de nuevo se vuelve a repetir el x menos 2 en los dos términos. Entonces lo saco afuera, ¿sí? Pero también lo que se repite, fíjense, es el 2. ¿Por qué? Porque tengo un 2 acá y tengo un 4 acá afuera multiplicando. Pero como el 4 es múltiplo de 2, lo puedo sacar afuera el 2. Entonces me va a quedar 2 por x menos 2 y 4x menos 2 más 2x menos 2. Entonces empezamos a operar dentro del paréntesis para ver qué nos queda y nos termina quedando este valor, 2 por x menos 2 por 6x menos 6. Entonces nos vamos a preguntar cuando ese valor es igual a 0, ese producto es igual a 0, y va a ser 0 cuando alguno de sus factores sea 0. Y de ahí volvemos a encontrar soluciones que pueden ser o 2 o 1, es decir, las coordenadas en x de nuestros puntos de inflexión
van a ser 2 y 1. Entonces, bueno, pero tenemos que analizar una cosa acá. Que si la derivada segunda es menor que 0, la función va a ser cóncava hacia abajo. Si la derivada segunda es mayor que 0, la función va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, bueno, armamos de nuevo los intervalos para analizar su concavidad. Entonces armamos desde menos infinito hasta 1, buscamos un valor entre los intervalos, tomo el 0, le reemplazo la x por 0, opero, ¿sí? Nos da 24. Como 24 es mayor que 0, tenemos que acá va a ser cóncava hacia arriba. Bien, hablamos de un intervalo que es entre 1 y 2, busco un valor que esté entre esos valores, yo tomé el valor 3 medios, reemplazo la x por 3 medios, opero, y tenemos que nos da como menos 3. Entonces acá como la derivada segunda es menor que 0, la función va a ser cóncava hacia abajo. Entonces hago lo mismo con el último intervalo desde 2 hasta infinito, tomo un valor entre ese intervalo de nuevo, tomo el 3, reemplazo la x por 3, opero y me termina dando 24 de vuelta. Y ese valor, como es mayor que 0, la función va a ser cóncava hacia arriba. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a armar los puntos que tenemos que ubicar después en nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a empezar buscando los cortes con los ejes. Entonces vamos primero a buscar el corte con el eje x. Entonces vamos a ver cuando f de x igual a 0. Entonces tomamos la función, la igualamos a 0, ¿sí? Y encontramos que los valores que van a ser 0 a este producto va a ser x igual 0 o esta resta x menos 2 al cubo. Entonces esto va a ser 0 cuando x menos 2 sea 0. Entonces de ahí sacamos nosotros que o x es 0 o x es igual a 2. Ahora armamos los puntos, ¿sí? Entonces vamos a tener un punto de coordenadas P, 0, 0 y un punto Q de coordenadas 2, 0. ¿Sí? Si me van siguiendo con la explicación y no están teniendo problemas, les voy a pedir que sigamos, que continuemos, así no nos perdemos en lo que queremos trabajar. Bien, ahora continuamos buscando cortes con el eje Y. ¿Sí? Entonces hago x igual 0. Entonces reemplazo las x por 0. Entonces tomo la función, reemplazo la x por 0 y nos termina dando de vuelta el mismo punto P, 0, 0. ¿Está? Entonces, bueno, acá se nos repitió un punto, pero no hay problema. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a buscar los máximos y mínimos. Entonces tomamos el punto de inflexión que habíamos analizado, ¿sí? Entonces agarramos la función, reemplazamos la x por el valor 1 medio, que era nuestro punto de inflexión donde dijimos que podíamos tener un mínimo. Buscamos su valor y nos da 27 16avos. Entonces el punto mínimo va a ser de coordenadas 1 medio, 27 16avos. Entonces ahora vamos a buscar los puntos de inflexión. Bueno, el primer punto, agarramos la función, reemplazamos por el valor que encontramos en nuestro punto de inflexión, que era 1, sustituimos y nos da menos 1, entonces nuestro punto de inflexión va a estar en I1 menos 1. Hacemos lo mismo con el otro valor que hemos encontrado, que era 2, sustituimos la x por 2 y nos termina dando a nosotros que es el punto Q de coordenadas 2, 0. Es decir, que de vuelta se nos repite otro valor. Pero bueno, no hay problema. Entonces, bueno, ahora para poder graficar, vamos a empezar, armamos un plano cartesiano y empezamos a ubicar. Lo primero que vamos a ubicar van a ser los cortes con el eje X. ¿Sí? Entonces acá tenemos el punto P de coordenadas 0, 0 y el punto Q de coordenadas 2, 0. Ahora a continuación lo que vamos a ubicar va a ser el punto mínimo. ¿Sí? Entonces ubicamos el mínimo porque por acá también la función va a pasar. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ubicar va a ser nuestro punto, lo que vamos a ubicar va a ser nuestro punto de inflexión de coordenadas 1 menos 1. ¿Sí? Y el otro punto sería el 2, 0. Pero bueno, ya lo hemos marcado anteriormente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en este punto, en el 2, 0, hay un cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces, bueno, empecemos a armar ahora las concavidades. Bien, veamos. En el primer tramo, desde menos infinito hasta 1, era cóncava hacia arriba. Es decir, como está graficada acá. Fíjense que acá yo tomé la consideración de pasar por el punto P de coordenadas 0, 0, por el mínimo y donde terminaba nuestro punto de inflexión. Es decir, que acá es cóncava hacia arriba, pasa por el mínimo y se comporta como estoy esperando. Ahora vamos a trabajar el segundo intervalo que va desde menos 1 hasta 2. Ahí era cóncava hacia abajo, entonces trazamos esta curva así, entonces acá va a ser cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y ahora falta el último tramo de concavidad, que aparte de ser cóncava hacia arriba era creciente, entonces veamos. Lo que nos queda es lo siguiente. ¿Sí?
es decir, esta gráfica que está acá. Entonces, toda esta gráfica que estamos en este plano cartesiano es lo que nosotros queremos graficar, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que hicimos primero fue ubicar los puntos P y Q, después el mínimo, después los puntos de inflexión para ver su comportamiento y empezamos a graficar respetando los puntos que habíamos ubicado. Bien, hagamos un resumen de un paso a paso de cómo hay que hacer para poder graficar las funciones. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es buscar los puntos críticos, ¿sí? Saber hacer la primera derivada y buscar los puntos críticos, ¿sí? Teniendo en cuenta que la derivada primera es igual a 0 o la derivada primera no existe. Lo otro es hacer la segunda derivada y fijarnos cuando la derivada segunda es igual a 0 o cuando la derivada segunda no existe. Después vamos a buscar los puntos de corte con eje X y el eje Y, ¿sí? Empezamos a armar los puntos, máximos, mínimos y puntos de inflexión, ¿sí? Y empezamos a ubicar. Primero ubicamos máximos y mínimos, después puntos de inflexión y empezamos a jugar ahora un poco con las concavidades, ¿sí? Entonces así para que al final nos quede a nosotros dibujada toda la gráfica que queremos armar. Bueno, espero que les haya gustado el video y hayan entendido la explicación, ¿sí? Si entendieron la explicación, les voy a pedir que se suscriban al canal si nos mantenemos en contacto. Y si les gustó el video, que me dejen un me gusta. Bueno, les mando un abrazo gigante, muchísimos éxitos y hasta pronto.